Eguerdión denori. Comienzo, como es habitual, con los datos actualizados en torno al COVID-19. Ayer se practicaron en Euskadi 3.966 pruebas, de ellas 3.448 PCRs y 518 test rápidos. El número de nuevos contagios detectados por PCR es de 31. Por territorios, 5 en Áraba, 8 en Vizcaya y 18 en Guipúzcoa. No se registraron fallecimientos y en las UCIs la situación permanece sin cambios, con 6 personas que son o han sido COVID en las últimas semanas. Además, como saben, continúa activo el dispositivo de vigilancia en la localidad de Ordizia y en los municipios de su entorno. Desde el lunes se han realizado exclusivamente en este municipio 2.573 PCRs a la población, de los que 44 han dado positivo. Este rastreo exhaustivo que se está llevando a cabo en la zona está permitiendo identificar casos precozmente asociados a este foco. Esto está siendo posible gracias a la colaboración de la ciudadanía que ha respondido a la llamada del Departamento de Salud para realizarse la prueba. La sociedad vasca ha demostrado ser una sociedad madura y creo que todos tenemos interiorizado que para parar esto es un reto colectivo. No debemos relajarnos ahora. El uso de la mascarilla no es un capricho. En Ordizia, dadas las circunstancias actuales, su uso es obligatorio, pero lo sucedido en esta localidad puede repetirse en cualquier lugar de Euskadi. En este sentido, quiero recordar que, tal y como establece la ley, su uso es obligatorio en cualquier espacio público, bien sea en la calle o espacios cerrados, siempre y cuando no se pueda garantizar el 1,5 metros de distancia. Por lo tanto, cada uno debemos reflexionar, dado que la mascarilla es necesaria y obligatoria en la mayoría de las actividades diarias que realizamos. Denon osasuna gutako bakoitzaren ardura ere bada. Errespeta ditzagun prebentzio neurriak. Maskara erabiltzea beharrezkoa da edonon. El respeto a las medidas de seguridad debe extenderse a cualquier ámbito y, por supuesto, a este domingo en la jornada electoral. Distancia, higiene de manos y mascarilla. Si respetamos estas normas, la seguridad está garantizada. En este sentido, quiero recordar que cualquier persona que experimente alguno de los síntomas más comunes compatibles con COVID-19 deberá permanecer en su domicilio y comunicárselo a su servicio sanitario a la mayor brevedad. Y, por supuesto, aquellas personas con PCR positivo, con COVID activo, no deben salir de su domicilio y no deben acudir a votar. Además, el Departamento de Salud intensificará la comunicación con los contactos que estén en aislamiento preventivo en las fechas del proceso electoral. Me refiero a aquellas personas que, por ser contactos estrechos de una persona que sí es COVID activo, se les ha hecho una PCR que ha sido negativa y que se encuentran en vigilancia clínica, y a los que, según características del contacto y actividad, pasados 10 días se les vuelve a practicar otra PCR para confirmar que no tienen COVID. A estas personas, que calculamos en el conjunto de Euskadi son en torno a 500, se les enviará mañana un mensaje SMS para recordarles que pueden ejercer el derecho al voto, pero que serán valoradas y recibirán las instrucciones para poder hacerlo. Si confirman que siguen sin síntomas, no hay impedimento en que acudan a votar el domingo. Lo podrán hacer con todas las garantías, siguiendo las siguientes instrucciones. Llevar el voto preparado desde su domicilio. Salir de su domicilio únicamente para ejercer su derecho a voto y en todo momento debe llevar mascarilla quirúrgica. Realizar una adecuada higiene de manos antes de entrar al local electoral y mantener la distancia mínima de 1,5 metros con respecto a otras personas. Acudir a votar
en una franja horaria de menor afluencia de otros votantes y, en caso de duda o aparición de síntomas en los momentos previos a la votación, deben llamar al teléfono del Consejo Sanitario 920 30 50. Es importante recordar que las personas con infección activa por coronavirus, es decir, PCR positiva en 14 días previos o con sintomatología desde que tuvieron esta prueba positiva, no pueden acudir a actividades presenciales fuera de su lugar de aislamiento. Las personas con PCR positiva no pueden acudir a votar. En el momento actual, el número de personas en Euskadi con enfermedad activa y mayores de edad no alcanzan los 200 casos. Las personas a las que se les haya indicado realizar una PCR no podrán acudir hasta conocer el resultado. Osakidetza notifica el resultado de media en 8 horas desde el momento en que se toma la muestra y podrán acudir exclusivamente cuando reciben el resultado si es negativo. Insisto en que la seguridad está garantizada para acudir a votar este domingo. En este sentido, apelamos a la colaboración de la ciudadanía para cumplir las instrucciones indicadas. Igande honetan bozkatzera joateko segurtasuna ziurtatuta dago. Herritarren laguntza eskatzen dugu. Adierazitako jarraibideak betetzeko. A continuación, paso la palabra a la consejera de Seguridad, Estefanía Beltrán de Heredia, para que dé cuenta de la decisión de la Junta Electoral de hoy. Eskerrik asko. Bien, como ha expresado la Sailburu, voy a dar cuenta del acuerdo que ha adoptado esta mañana la Junta Electoral de la Comunidad Autónoma de Euskadi en relación a dos cuestiones que ha estado debatiendo. En la reunión de la Junta Electoral, como decía, esta mañana se ha debatido, entre otros asuntos, una solicitud de aclaración de la candidatura de EH Bildu. Una solicitud que dirigían a la Junta Electoral Territorial de Vizcaya y que, a su vez, ha derivado a la Junta Electoral de la Comunidad Autónoma, solicitando la aclaración sobre la posibilidad de ir a votar de una persona a la que desde Osakidetza se le efectuó una PCR con resultado positivo, y la aclaración que refiere esta consulta, como digo, de la candidatura de EH Bildu, expresa si debe permanecer en su domicilio durante 10 días y no puede salir de casa el domingo a votar, si debe acatar esa orden sanitaria o bien, por el contrario, a pesar de la orden de Osakidetza, puede obviarlo yendo a su colegio electoral a emitir el voto. En este último supuesto, en el supuesto de que vaya a emitir el voto, pregunta en qué forma puede emitir ese voto sin poner en riesgo a las personas de la mesa electoral, al resto de las personas que se encuentran en el colegio electoral y a todo el entorno. Y, por tanto, solicita que se diga, en ese caso, cómo puede materializar el voto. Como digo, esta mañana se ha reunido la Junta Electoral de Comunidad Autónoma, ha tratado este asunto y lo que ha decidido la Junta Electoral, y voy a leerlo textualmente, es que la Junta Electoral reafirma el acuerdo adoptado el día 9 de julio, es decir, ayer mismo, y señala que la propia Junta Electoral Central, en el acuerdo adoptado ayer mismo también, señaló que en estos precisos momentos las medidas que se han adoptado por la Administración garantizan unas condiciones adecuadas de circulación para poder acudir a votar, con la salvedad de segmentos reducidos de población por motivos sanitarios suficientemente justificados. Asimismo, debe entenderse que la autoridad sanitaria ha establecido unas condiciones adecuadas para garantizar el derecho a la salud de los votantes. Por ello, esta Junta considera que debe atenderse a las directrices sanitarias establecidas por el Departamento de Salud. Este es el acuerdo de la Junta Electoral de Comunidad Autónoma que ha adoptado esta misma mañana.
una decisión que viene a ratificar el trabajo que venimos desarrollando conjuntamente entre el Departamento de Salud, el Departamento de Seguridad y específicamente desde la Dirección de Procesos Electorales, también con todos los ayuntamientos y el resto de juntas electorales, tanto las territoriales como las juntas electorales de zona, para adoptar esas medidas de prevención y protección necesarias para que el próximo domingo el ejercicio del derecho al voto se realice con seguridad, con confianza y normalidad. Hala da, beraz, erkidegoko hauteskunde batzordeak berretsi egin du bezperako erabakia. Igandeko hauteskundetarako administratzatik hartu ditugun antolakuntza eta osasun neurriak egokitzat emanez. Como dice la Junta Electoral, se han adoptado las medidas de prevención y protección, medidas sanitarias suficientes para garantizar el derecho a voto, para garantizar que ese derecho sea compatible con el derecho a la salud. Y en este sentido, bueno, seguir las recomendaciones que nos ha dado ya la consejera de Salud y que nos acaba de leer la Sailburu, las últimas decisiones que han adoptado y, bueno, insistir en la seguridad y la garantía de las medidas preventivas a la hora de ir a votar. Por tanto, el acudir a los colegios electorales es una opción que es segura y que se puede hacer con normalidad y con confianza. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Sailburu. Hoy queremos, además, resaltar una iniciativa que va más allá de nuestras fronteras y, lo que es más importante, se hace para llevar la solidaridad de la sociedad vasca a otros pueblos, en este caso a Perú. El pasado 2 de junio, Médicos Sin Fronteras se dirigió al Gobierno vasco para solicitar que Euskadi pudiera compartir su experiencia de lucha con la COVID-19 con otros países de América Latina, que les toca ahora enfrentarse a la fase más dura de la epidemia. Dada la evolución de la pandemia de Perú y tras conocer la disposición de sus autoridades, se evaluó la pertinencia de una intervención de estas características. El Gobierno vasco ha solicitado voluntarios entre el personal sanitario cualificado y ha identificado material esencial para apoyar la atención sanitaria en 3 hospitales de Perú. Ayer por la tarde viajó desde Euskadi un primer equipo sanitario de 6 personas, con experiencia directa en el manejo clínico de casos de COVID-19 y con material sanitario. Este material está compuesto por respiradores, equipos de ventilación mecánica no invasiva, equipos de alto flujo, monitores, medicamentos y EPIs. Unos días más tarde se ampliará el equipo sanitario presencial en Perú con 8 personas más. Se mantienen reuniones telemáticas para compartir su experiencia de lucha contra la COVID-19 con otros países a los que les toca ahora enfrentarse a la fase más dura de la epidemia. Se trata de unirnos en una cadena de solidaridad. A una pandemia global, la respuesta también debe ser global. El Gobierno vasco, de manera coordinada entre el Departamento de Salud, Osakidetza, la Secretaría de Derechos Humanos, Convivencia y Cooperación y la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo, ha preparado esta intervención humanitaria con Médicos Sin Frontera. Eskerrik asko bihotxez a todos ellos. Beste behin ere, Euskadik elkartasunaren alde egiten du. Oraingo benetan, Peruko herriari pandemiari aurre egiten lagunduz. Besterik ez, nire aldetik, mila esker. Si tienen alguna pregunta. Sí, la consejera de Salud. Voy a aprovechar el turno. Le dirijo varias preguntas. ¿Cuántos casos suman ya el brote de ordicia? ¿Qué datos me puede dar también en Deva? ¿Ha aparecido algún otro brote en un ámbito juvenil? No sé si me puede abundar esa información. Y veo que los nuevos positivos en Vitoria son 3. Le quería preguntar a ver cómo va el seguimiento de los perfiles de estos nuevos contagios en Vitoria, si efectivamente pudieran haber tenido alguna relación pues, con las celebraciones de Baskonia.
Sí, bueno, en relación al foco de Ordizia le puedo decir que el número de personas que consideramos tienen el vínculo epidemiológico de haber estado en este área y que son en este momento COVID positivas, el número es 69. Le puedo decir que también ya algunas de las últimas personas que se han identificado no ha sido por un cribado, sino que son contactos estrechos de personas que ya estaban identificadas como positivas. En relación a otros focos juveniles, se está estudiando y valorando cuál puede ser ese nexo de unión, pero en este momento no está identificado en DEVA una actuación específica que debamos realizar, aunque ya le digo que estamos estudiando cada uno de los casos que se identifican. En relación con Vitoria, hemos identificado estos casos de los últimos 3 días y la vía de contagio es fundamentalmente familiar y de contactos estrechos de unos grupos familiares. Es cierto que, por ejemplo, hay una persona que ha podido hacer uso de una instalación colectiva y también hemos ido allí, no se ha cerrado, pero se está valorando en personas que han estado próximas a ella como contactos estrechos. Con esto lo que le quiero decir es que cada caso valoramos cómo ha podido iniciar la infección y estamos realizando el trabajo de casos y contactos de forma minuciosa para ir viendo cada uno de estos nuevos casos dónde podemos ver su inicio. ¿Me pongo mejor esto? No. Respecto al gimnasio que se ha comentado, de momento no se toma ninguna medida, se está llamando a los deportistas, ¿hay alguna preocupación o se valorará? Como le he dicho, se está valorando y hay unas personas que son de salud pública y especialistas en este tipo de intervenciones que valorarán qué intervención concreta hay que realizar. De momento, están allí y han hecho a las personas que compartían con esta persona actividades colectivas. Si se ve que ya ha habido una transmisión, pues se seguirán con otras medidas. Pero de momento no hay transmisión comunitaria y no hay medidas en ese local. Nosotros actuamos por hechos concretos y probados. Y cuando tenemos hechos concretos y probados, realizamos actuaciones. Y en el caso del foco de Ordizia, parece ser que también hay casos en Vizcaya. No sé si también en Álava esto preocupa. Sí, uno de los casos nuevos que tenemos en Álava tiene el vínculo epidemiológico con el foco de Ordizia. Tenemos ya, como les dije en un día previo, que había sido identificado también en Vizcaya. Por lo tanto, sí es cierto que tenemos casos en los 3 territorios relacionados con este foco. ¿Nos podría decir exactamente cuántas personas no van a poder votar, si ya tienen establecido ese número, cuántas no podrían votar y cuántas estarían dentro de ese grupo que van a recibir el SMS? Las personas que no pueden votar son aquellas que tienen la enfermedad de coronavirus activa con PCR positivo, aunque estén asintomáticas, y aquellas que tienen PCR positivo y están sintomáticas. Este número de personas, nosotros tenemos los datos numéricos que en el momento actual está en torno a 200 personas. Lo que le puedo decir es que también hay algunos menores y también puede haber personas sin derecho a voto. En relación a las personas que son contactos estrechos con PCR negativa, que hemos realizado a todos los contactos estrechos, el número en cifras absolutas está en torno a 500. Pero también insisto en que hoy se están identificando nuevos contactos estrechos y que puede haber personas menores y personas sin derecho a voto. Estamos hablando en toda la comunidad autónoma. En toda la comunidad autónoma. 200 son las personas que tienen COVID positivo activo. Sí, ¿cómo van a hacer? Perdón, una pregunta más. ¿Cómo van a hacer? Porque la publicidad electoral, las papeletas suelen llegar a casa las de los principales partidos, pero no la de los pequeños. ¿Cómo se va a garantizar en ese caso que estas personas que tienen que salir con la papeleta puedan acceder a esas papeletas? Bueno, supongo que las personas que tienen interés en votar podrán
llamar o habrá posibilidad de conseguir papeletas que uno no tenga si tiene interés por ese partido. Quiero decir que esto es algo que igual lo puede aclarar mejor la consejera de Seguridad, pero nosotros, desde el punto de vista sanitario, les damos creemos que tienen un derecho y que lo pueden ejercitar con garantías, y ponemos unas medidas que nos parecen que son de extrema seguridad, vamos a decir, ya evitando que en algún momento toquen o movilicen utensilios, a pesar de que realizan una higiene de manos antes de entrar al propio centro. Le quiero decir que son medidas muy garantistas. Sí, quería preguntarle en relación a la situación en Escoriaza y también si ha habido alguna incidencia, algún caso positivo en relación a alguna discoteca de Vitoria. Esas dos cuestiones. En relación al caso que mencionamos de Escoriaza, puedo decirle que ha habido un contagio de unas personas que regentaban o tenían o trabajan en hostelería, y que se han realizado, en este momento llevamos con los resultados de, creo que son 53 PCRs de contactos estrechos de estas personas, se ha identificado un positivo y seguimos realizando PCRs a las personas que han podido frecuentar este local y a los contactos de estas personas. Y respecto a la otra cuestión, sí. Si hay alguna incidencia en alguna discoteca de Vitoria. De momento, algo que esté precisando una intervención o un estudio concreto, ya le digo que es algo que en este momento no tenemos evidencias para actuaciones concretas, pero tenemos personas que estudian cada caso para tomar las medidas oportunas. Quizá en las próximas horas, en este momento, no. Igual no me ha aclarado muy bien, pero vuelvo a hacer la pregunta del foco de Ordicia. En Vizcaya había un caso, ¿verdad? Sí. Y otra pregunta relacionada con el verano y las reuniones sociales. ¿Hay preocupación porque, bueno, puedan surgir nuevos brotes a consecuencia de pues, la mayor actividad social y otro tipo de actividades de ocio? No sé si se están barajando tomar medidas nuevas o indicaciones nuevas, campañas nuevas relacionadas con esta preocupación de lo que nos puede venir. Bueno, tenemos prevista una campaña y una jornada de poner en valor la utilidad de las medidas preventivas y el uso de mascarilla, que será el próximo día 16 de julio. Ya lo ha presentado o mencionado el propio Lehendakari, y lo que estamos es difundiendo la importancia, que lo hemos hecho desde el inicio, pero también recordando que el uso de mascarilla es obligatorio en la mayoría de nuestras actividades sociales en las que no mantenemos 1,5 metros de distancia con el resto de personas. Por lo tanto, yo creo que ya estamos en este momento y creemos que este mensaje está llegando a toda la población y que en sí se está produciendo un mayor uso. Como saben, hay una encuesta que realmente muestra cómo el uso de mascarilla es menor en el País Vasco frente a otros territorios. Esto es algo que nos debe preocupar como sociedad y que creemos que es cierto que este tipo de focos desafortunadamente existen, ayudan a concienciar también todo lo que decimos y resaltar que tenemos ya una normativa que obliga en muchísimas situaciones a utilizarla y que no se está cumpliendo. En el informe epidemiológico de hoy constan 2 ingresos hospitalarios. Hacía días que no había esa cifra. No sé si se atribuyen a los focos, si se está contagiando, porque se decía que era habitualmente gente joven, si está cambiando algo el perfil o si alguien está presentando síntomas más graves. ¿A qué se debe esta cifra? Sí, lo que es el foco de Ordicia no tiene ninguna persona que haya acudido a los servicios sanitarios de urgencia ni que haya ingresado. Le puedo decir que hay en este momento la edad es variable.
pero se encuentra la edad media en torno a los 32 años. Pero la media ya sabemos que hay niños que pueden ser menores de un año pero la edad media es claramente menor a la que se ha identificado en otros focos o en otras situaciones. También le puedo decir que en los últimos 2 días se están realizando contactos y estamos identificando algunas personas que se encuentran ya en la franja de edad entre 55 y 60, 65. Sí. Las otras 2 personas le puedo decir que son positivas, pero se está valorando porque a la hora de decidir que un ingreso se debe a una enfermedad se tiene que hacer otro tipo de valoraciones. Le pongo el ejemplo de uno de los casos que me han comentado. Es una persona con insuficiencia cardíaca, edad avanzada, que tiene un COVID positivo y ahora hay que mirar si el COVID por PCR es reciente o lleva días. Para eso, pues probablemente se realizará una serología y se revisarán otras causas que pueden descompensar una insuficiencia cardíaca. Por lo tanto, en este momento tenemos 2 ingresos de personas COVID positivo en las últimas 24 horas. No es ninguna relacionada con el foco de Ordicia, son de edad avanzada y se está evaluando en este momento si la causa directa es el COVID. Sí, yo quisiera saber si las 200 personas afectadas por COVID que no pueden ir a votar este domingo, si en algún momento se ha planteado o existe algún tipo de posibilidad para a posteriori permitirles el derecho a voto. Bueno, yo no sé lo que le va a comentar la consejera. Le puedo decir que no sé cuántas personas hay en este país que tienen tuberculosis y que tampoco van a poder ir, que hay personas que igual tienen una fractura de cadera de las últimas o un infarto o una disección de aorta, un ictus o una hemorragia cerebral. Le quiero decir que enfermedades que en este momento impidan ejercer un derecho al voto existen y hay, que además tienen una aparición, como es la infección por COVID, que no depende y que no pudieron prever, como quizá estas personas, el realizar un voto por correo, pero que en este país, aparte de estas personas por COVID, tenemos un número de personas con enfermedades que también les pueden impedir en este momento electoral y en muchos otros, en todos, siempre hay. Sí, simplemente por puntualizar lo que ha comentado la consejera de Salud. Efectivamente, como la ley electoral no contempla esa derivación del voto a días posteriores. Es decir, hay fórmulas de votación, en la votación a través de bien voto por correspondencia, que puedes, pudiendo ejercerlo previamente, el voto delegado por medio de notario, también que puedes hacerlo previamente, y la votación presencial el día de las elecciones. De momento, la ley electoral no contempla otras posibilidades, por tanto, esas personas que no habiendo ejercido el derecho a voto previamente y no lo puedan ejercer este mismo día 12 de julio, no tienen posibilidad de ejercerlo a posteriori. La ley no lo contempla. Pero en un caso no similar, porque fueron circunstancias diferentes, el Tribunal Supremo sí abrió en las elecciones de noviembre la vía, por ejemplo, para que fuerzas de seguridad desplazadas en Cataluña pudieran ejercer el derecho a voto, pese a que no habían pedido el voto por correo. Sí, efectivamente, tiene usted razón, habilitó una forma específica para ese proceso específico. En el caso concreto de este proceso electoral, por parte del propio departamento y por parte de la Dirección de Procesos Electorales, fue una de las propuestas, entre otras muchas que se plantearon tanto a la Junta Electoral y propuestas a la Junta Electoral Central, cuando estábamos en las preparaciones previas a elecciones. Entre otras muchas propuestas que se presentaron fue esta, y también, por cierto, la presentó el Gobierno de la Xunta de Galicia y ha sido denegada no ha sido considerada por parte de la Junta Electoral, considerando que esa decisión no le corresponde a la Junta Electoral Central. En cualquier caso, como digo, no ha habido variación ni modificación alguna normativa y, por tanto, no es de aplicación.
informazio ospitziaren dago, normal, epidemiologak erabakitzen dute zein den sus kontaktos estretos eta egiten zaie PCR, eta ez da beste